Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, recién arribando a nuestro país tras participar en la Conferencia Internacional del Trabajo. Elvia, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Muchas gracias, el gusto es mío. Elvia, ¿cómo, a ver, la primera sensación de tu vuelta, de haber participado, como integrante de la delegación del PIT-CNT en esta conferencia donde, coincidían gobiernos y sindicatos? ¿Cómo fue? Bueno, es muy emocionante. Realmente es increíble estar en el lugar donde la búsqueda de acuerdos incesantes, no tenés hora en el día, no tenés hora en la noche, siempre tratando de buscar ese tripartismo entre gobiernos, empresarios y sindicatos para llegar a acuerdos en todos los temas. En muchos se puede arribar a acuerdos, en otros no, pero ese ámbito únicamente prospera si existen los acuerdos. Claro. Estar ahí y ver, por ejemplo, posiciones sobre si son riesgos biológicos o peligros biológicos, algo que uno podría decir hasta sinónimos, y no son sinónimos, y lograr acuerdos y llegar entre todos, porque allí no solo tenemos países de composición distinta, política distinta, sino tenemos hasta barreras en el lenguaje, en la utilización en cuanto abarcan los términos. O sea, es un trabajo muy fino, es un trabajo muy responsable, muy productivo a la hora de pensar en lo que el director general de la OIT plantea en su discurso inaugural, que es la línea de los trabajos que se van a desarrollar, que es un nuevo contrato social mundial. Claro. Antes de preguntarte cuáles son las cosas que se trajeron, porque me imagino que deben haber traído algún acuerdo o alguna, no sé, expectativa de lo que plantearon allí. Escuchamos tu discurso prácticamente aquí en vivo en MBD Noticias, pero integraste como mujer, encabezaste la delegación. ¿Hay más mujeres también? ¿O sigue habiendo una gran diferencia en la representación masculina y femenina a nivel mundial en el ámbito de los trabajadores? Bueno, es una lucha, ¿no? Es una lucha que o una batalla que no se libra y se deja cuando se logra algo. Bueno, claro. En el caso nuestro, PIT-CNT es la primera vez que una mujer encabeza la delegación oficial. O sea, no es menor, más allá del discurso, ¿no? Claro. Porque sí ya tuvimos en el discurso en el 2018 a Flor de Lis, pero encabezar la delegación y que sea una mujer para el PIT-CNT es la primera vez. Y yo creo que hay que reconocer ese paso que da nuestra central. Pero sí, efectivamente, los porcentajes de mujeres, si bien aumentan delegaciones, nos mirábamos y muy pocas mujeres, ¿no? O sea, en la delegación grande que íbamos de los sindicatos, COFE tenía la representante en Carolina Arcuri, Judiciales la representante con Pilar Igoa, y bueno, y el PIT-CNT con quien habla. O sea, éramos una delegación, muchos compañeros y 3 mujeres. Bueno, para celebrar de alguna manera entonces, ¿no? ese avance. Pero bueno, estuvo el discurso que tú diste, que pudimos seguir, pero también hubo muchísimas reuniones, con la Comisión de Libertades Sindicales, con varias reuniones. ¿Qué se podés decir que se trajeron de los planteos y denuncias que hicieron, que fueron varias? La de las certificaciones médicas, el tema de la educación y la persecución sindical, el seguimiento del presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala. ¿Se trajeron algo en concreto? Sí, claramente. Ya lograr colocar esas circunstancias que atraviesa nuestro país, que en definitiva nosotros la valoramos como pérdida de derechos o desconocimiento de los derechos, inclusive lo del espionaje lo colocamos en un lugar grave. Ya poder expresarlo en esa conferencia tiene una significación superlativa. Pero más allá de eso, logramos
entablar, veníamos trabajando de antes. No, esto no es llegamos allí y golpeamos una puerta. Digo, esto no se maneja de esa manera, pero sí logramos reuniones sumamente importantes. Con respecto a lo de las certificaciones médicas que llevan adelante y que hoy ya están a partir de abril en Presidencia de la República, que ahí también ya hay algunas dificultades hasta en su implementación, es claro, es muy claro, y allí eso fue de respaldo en esas reuniones, la violación del convenio 151. Hay argumentos que nosotros colocamos en cuanto a las certificaciones médicas que no pasan por públicos de una manera y privados de otra, no, pasa por avanzar hacia una justicia social donde también involucre las enfermedades y que los privados se asemejen más a los públicos y no al revés con un recorte salarial. Acá el exministro Pablo Mieres bueno, fue muy crítico porque la delegación sindical planteó esto como denuncia, esta ley. Es una denuncia muy clara. Es una denuncia hacia la violación del convenio 151 y es una denuncia hacia la violación, en el caso de judiciales, de los compañeros del Poder Judicial, está librado por convenio y se desconoce un convenio ratificado, convenio bipartito. ¿Puede haber cambios con respecto a eso ahora? Yo creo que sí. Nosotros iniciamos el camino de una conciliación y se nos planteó si estábamos de acuerdo en caso de que se planteara una conciliación. Nosotros dijimos que sí, por lo cual hoy está en la esfera del gobierno. ¿Y si la conciliación qué novedades puede tener? ¿Que se eche para atrás o acortar? Bueno, las conciliaciones, siempre uno cuando va a una conciliación, sea en el ámbito que sea, va con las máximas expectativas. Después se ve cuánto se puede avanzar de un lado y de otro. Pero bueno, primero es que el gobierno acepte la conciliación. Claro. ¿Y eso está aceptado? No, todavía no está. Está, nosotros como PIT-CNT sí lo aceptamos a la conciliación. Y con respecto al tema del espionaje y seguimiento a Abdala, ¿eso hubo alguna repercusión? Me imagino que hasta de la propia OIT. Esto no es que las cosas se dicen en ese ámbito o se denuncian en ese ámbito y inmediatamente nos traemos las soluciones bajo el brazo. Eso es el inicio de procesos que, bueno, la central sindical tendrá que ir definiendo qué pasos dar si efectivamente presenta una reclamación a la OIT, que eso hasta ahí nosotros no llegamos en ese camino, porque claramente los hechos se destaparon aquí, porque lo más grave de esto es que todo parece indicar que el presidente de la República sí estaba al tanto. Entonces, claramente, aquí hay un espionaje en democracia que es muy grave para nuestro país. Así se manejó en esos términos en la conferencia, fueron contestes en general de lo que estaba sucediendo, pero fue un hecho de momento. O sea, eso tiene tiempos de caminos de ir decidiendo por dónde transitar. Claro, pero me imagino que estando ahí también se pudieron conectarse con otros sindicatos o la propia expertos de la OIT que, bueno, les llamó la atención, lo vieron así de gravedad. ¿Cómo fue esa recepción? Sí. Llama la atención porque pensemos que allí están gobiernos, estamos sindicatos, están empresarios de todo el mundo, donde tienen constituciones políticas diferentes a las nuestras. Las relaciones laborales que tenemos en Uruguay, visto a nivel mundial, somos como el faro. Somos como los prolijos de la escuela, por decirte, los que nos portamos bien. Entonces, claro que llama la atención. Denuncia que ya está transcurriendo el tema de la enseñanza, como libertad de expresión, como corte en la libertad de expresión, eso llama la atención. Llama la atención el hecho de recortar salarios en el caso de las certificaciones médicas, porque no estamos hablando de subsidios, son recortes salariales. Y estamos frente a algo tan importante y grave como es el espionaje, ni más ni menos que al presidente de la central. Digo, a cualquier ciudadano
no está bien, pero estamos hablando del presidente de la única central sindical de nuestro país. Elvia, también hubo una serie de recomendaciones que se brindan como al cierre de la conferencia. Para el caso de Uruguay, se sabe cuáles son estas principales recomendaciones, que creo que son como unas 50. ¿Hay tiempo para ver, para seguir, para ver cómo accionar con respecto a esto? Esto es así, las conferencias tienen continuidad, anualmente tienen continuidad. Los acuerdos que se logran en las conferencias es lo que luego el Consejo de Administración tiene un año para llevar adelante hasta la próxima conferencia. Los temas del orden del día fueron 6, entre ellos estaba el de cuidados, el de trabajo decente y economía del cuidado, el de los peligros biológicos. De cada una de esas comisiones, la comisión de normas, con todos los casos de todos los países que se van analizando, luego qué países quedan en la lista corta, que le llaman, o en la lista larga, cuáles son las denuncias. ¿Lista corta y lista larga? ¿A qué se Sí, refiere? depende de lo que se evalúe. ¿La urgencia? De la gravedad. Allí nosotros no estamos. Uruguay no está, pero depende de la gravedad de las temáticas. Entonces tiene un año para procesarse por el Consejo de Administración esas temáticas. Luego, en la conferencia próxima, la 113, esta fue la 112, la 113 va a trabajar sobre los temas que ya teníamos acuerdos o avances en el tripartismo, porque hay que pensar que esto es tripartito. Si una de las partes no está de acuerdo, eso se saca. No se coloca, quiero decir. Hay que llegar a esos acuerdos tripartitos. Por eso yo mencionaba las extensas jornadas de conversaciones para poder, claro, siempre que negocias algo, siempre que estás intentando ponerte de acuerdo, vos pones algo, el otro pone algo, vos retiras un poquito, el otro retira. Digo, esa es la dinámica que se lleva. ¿Y qué temas quedaron para Uruguay? No es para Uruguay, es en general. Es en general. El objetivo a largo plazo es a largo. El objetivo que nos abarca a todos es un nuevo contrato social, donde nadie queda fuera. Allí se armó un movimiento, se dio inicio a un movimiento importante a nivel mundial, en acuerdo gobiernos, empresarios y sindicatos, de ir hacia la justicia social, que la oratoria la tuvo el presidente de Brasil, Lula da Silva, que estuvo presente allí en ese foro mundial sobre pensar la necesidad de un nuevo contrato social, y que ahí entra todo, ¿no? Entra la justicia ambiental, entra el tema de cuidados, entra el tema laboral, entra el tema de la discriminación racial, la discriminación de género, entra el tema de todas las nuevas tecnologías del trabajo, entra el tema de la inteligencia artificial. O sea, allí no es pensar en un tema único. Hay que pensar en un nuevo contrato social donde las diferencias enormes que se dan a nivel mundial y las desigualdades sean cada vez menores, y que tenemos espacios para todos y para todas. El ministro de Trabajo, Mario Aristi, expuso también en la conferencia, y entre otros temas, bueno, se refirió a la reforma previsional aprobada como una reforma justa que crea un sistema previsional común, comprensivo de los diferentes subsistemas. Tuvieron la posibilidad de rebatir esta situación, dado que además está en camino la posible evaluación para hacer un plebiscito sobre este tema impulsado por el movimiento sindical? Acá mi reflexión, sin involucrar a nadie, es el gobierno, el ministro, en este caso el ministro, estuvimos allí en su presentación también, como ellos estuvieron en la nuestra, están en campaña electoral. Y el movimiento sindical no. Entonces hay una diferencia. Lo que ellos hicieron ya con la reforma, una evaluación personal y a mi criterio, es colocar a nivel
de los países del mundo, inclusive con las repercusiones que tiene acá en Uruguay, un elemento de campaña electoral que es la reforma. Nosotros como PIT-CNT decidimos no colocar ese tema, colocamos otros. Ni siquiera lo pensamos de poner ese tema sobre la mesa, porque para nosotros, más allá de la importancia superlativa que tiene para el movimiento sindical el plebiscito, hay otras cuestiones, porque recuerden que son 5 minutos lo que vos tenés para exponer. Entonces, en tu discurso tiene que estar representado todas y todos los trabajadores del país. Entonces, no es sencillo en 5 minutos elegir, seleccionar los temas relevantes y colocarlos. Para mí la diferencia está en que el gobierno está de campaña y tomó la seguridad social como caballito para repercutir acá en el Uruguay. Claro, pero te pregunto en el sentido de que también me imagino que allí mismo se da una mirada de, bueno, está bien ir por ese camino. ¿Qué recepción tuvieron? Nosotros no, el estar allí no es, hablan los gobiernos, responden los, de hecho nosotros hablamos primero que ellos, hablan los gobiernos, responden los sindicatos, así no funciona la conferencia. Son 5 minutos para que cada una de las 3 partes, porque los empresarios también estuvieron allí uruguayos colocando su mirada, de las 3 partes coloque la mirada que tiene sobre los temas que entiende en 5 minutos son de relevancia. Y el gobierno entendió a través de la figura del ministro que ese era el tema más relevante. Está bien. Elvia, muchísimas gracias por esta primera mirada. Seguramente además esto va a seguir, ¿no?, con estas recomendaciones por delante y muchos temas además del movimiento sindical y los trabajadores. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, y nosotros vamos a seguir con otros temas. El Sindicato de Trabajadores del MIDES denuncia que la cantidad de personas en situación de calle es mayor a lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social. Explicaron que hay un subregistro y las personas